antigua, casa amante de la cultura, donde día tras día los actos rezuman eso, rezuman cultura, y hoy no es una excepción. Lo primero quiero presentar disculpas de nuestro presidente, don Valentín Martínez Otero, que por motivos profesionales no puede estar, cosa que siento bastante, porque le encantaría estar en este lugar que estoy ocupando yo. Y bueno, tenemos a distintas personas importantes, pero como no conozco los nombres, me van a perdonar que cite pues, al señor Fornés, padre de Cristina, que nos va a dar una conferencia aquí el próximo día 20, al hijo del general, que luego se va a hablar de él, don Manuel Díaz Alegría. Me dijo Bien. Tenemos a Honorio Feito, que es miembro del Consejo Superior Temporal, y a los demás, bueno, los directivos que están presentes, y los socios que no son directivos también. Los demás, pues eso, que bienvenidos a todos, porque no sé los nombres y entonces me callo, no digo más. Pues nada, lo dicho, el Centro Asturiano está encantado con la presencia de todos ustedes, y entonces vamos al tema del día, que nos va a presentar don Pablo González Pola de la Granja. Pablo es del banco del Concejo de Gozón, en Asturias, para los que no lo sepan. Es doctor en Historia por la Universidad de San Vicente Mártir de Valencia y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, además de licenciado en Veterinaria en dicha universidad. Teniente coronel en situación de reserva, prácticamente toda su carrera militar la ha desarrollado en el ámbito de la cultura militar y su difusión. Jefe de Servicio de Relaciones Públicas y Protocolo en la Oficina de Comunicación Pública del Estado Mayor del Ejército. Pasó a la Subdirección General del Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio de Defensa, donde desarrolló su labor entre 1992 y 2005. Coordinador del Programa de Catalogación de Fondos Históricos del Ministerio de Defensa entre 1992 y 2001. Formó parte del Comité Científico Permanente por la redacción de discurso histórico del nuevo Museo del Ejército. Es académico correspondiente de la Real Academia de Historia desde 2002 y de la Real Academia de Cultura Valenciana desde 2015. Vocal nato de la Comisión Española de Historia Militar, encuadrada en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa. Ha sido miembro de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura. En el año 2002 obtuvo el Premio Nacional de Defensa para trabajos de ciencias históricas relacionadas con el ámbito militar por su tesis doctoral La configuración de la mentalidad militar contemporánea y el movimiento intelectual castrense el siglo XIX. Total. En el ámbito civil ha desarrollado su actividad en el campo de la enseñanza, tanto en la gestión como en la docencia. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia entre 2005 y 2007, vicerrector de Relaciones Institucionales y director general corporativo de Relaciones Institucionales de la Fundación CEU San Pablo entre 2008 y 2011. Fue director de Relaciones Institucionales de la Fundación Greco 2014 para los actos conmemorativos del cuarto centenario del pintor. En el campo de la docencia ha sido profesor de diferentes máster relacionados con la gestión del patrimonio y la historia. Profesor de Historia Contemporánea en España en la Universidad CEU San Pablo. Actualmente imparte las asignaturas de Gestión del Patrimonio Histórico y Gestión de Museos en la titulación de Historia del Arte de dicha universidad. Especialista en Historia de la mentalidad militar, es autor de más de 50 publicaciones sobre historia y patrimonio militar, entre los que destacan 5 libros y numerosas ponencias en congresos y reuniones científicas. Yo no sé cómo una persona puede tener tiempo a hacer tantas cosas. Maravilla. Actualmente espera la publicación de su último libro, titulado Manuel
Díaz Alegría, el general de la transición, sobre lo que creo que nos va a hablar hoy, entre otras cosas. Y ahora pido un aplauso para este y cedo la palabra a Cristina Fornel, que algo nos quiere contar. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, bien, bien. Si hay algún problema me lo dice. Yo, el día que conocí a don Pablo, ese día realmente no pensaba que iba a conocerle para nada. Se cumplía el centenario del Centro de los Ejércitos, lo estoy diciendo mal, del Centro Cultural de los Ejércitos, que tiene su sede en Gran Vía 13 y que es conocido como el Casino Militar. Y desde hace un año yo pues me había enterado a través de amigos de mi familia que iba a ser un acto sumamente importante. Yo iba a ir realmente por otras razones. Yo soy una gran amante de la esgrima y practicante, y las razones por las cuales iba era para hablar con diferentes personas relacionadas con la esgrima. También, lógicamente, porque se conmemoraba un acto tan importante, porque era la inauguración por parte de Su Majestad Don Alfonso XIII del Casino Militar. Se cumplían 100 años. El caso es que no vi a nadie, a ninguna de las personas con las que yo quería hablar, y decidí quedarme. Decidí quedarme porque sabía que se iban a hacer una serie de actos importantes. Como también soy una gran amante de la historia, tengo suerte porque he bebido esas fuentes desde niña, no solamente porque me gusta, sino porque mi señor padre ahí sentado es profesor de historia. Y bueno, al enterarme de que se iba a hacer una conferencia sobre diferentes militares en torno a su historia, no recuerdo cómo se llamaba el título. ¿Cuál era el título, Pablo? Sí, el paso de la historia a través del Casino Militar. Claro, sí, efectivamente. Perdonen que se me había olvidado por completo. Bueno, decidí quedarme, y ¿cuál fue mi sorpresa cuando descubrí no solamente pues, a un profesional cultísimo, sino a alguien que no hacía las conferencias de forma decimonónica, ni obsoleta, ni cerrada. Era tal la claridad con la que hablaba que incluso, aunque no se veían imágenes al principio, y todas sus conferencias están llenas de imágenes, tú podías ver esas imágenes, podías ver lo que él estaba narrando, todo lo que contaba y las circunstancias que habían rodeado a los militares de aquella época. Pablo tiene, yo creo, 3 cualidades fundamentales. La primera es su precisión en cuanto a los datos. La segunda es hacer amena cualquier conferencia. Y la tercera es la rigurosidad absoluta y la honestidad en torno a la historia. Esto no pasa en todos los historiadores, mi señor padre lo sabe, que hay historiadores más íntegros y más honestos, y hay otros que manipulan un poquito más la historia. Pero lo que realmente me decidió a hablar con él y a ficharle para el Centro Asturiano fue cuando estuvo relatando absolutamente todas las mejoras, toda la renovación que hizo Alfonso XIII en torno al ejército. Cuando creo que eran 8 puntos, ¿eran 8 puntos o 10 puntos? 8. Eran 8 puntos. En esos 8 puntos yo me iba quedando cada vez más perpleja, más asombrada y más avergonzada de mi ignorancia. Yo nunca pensé que Alfonso XII fuese un rey de opereta, pero sí que de alguna manera contribuía un poco a través de mi ignorancia a esa ideación general de que no había sido un rey que había hecho demasiado por España, que de alguna manera había sido profundamente manipulado, etcétera, etcétera. Cuando yo escuché a través de don Pablo, todo lo que había hecho Alfonso XII, me juré que ahí realmente era una persona con la que yo debía hablar y a la que debía ofrecerle el dar una conferencia, la conferencia que él quisiera en el Centro Asturiano. Luego, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me enteré de que además es de origen asturiano? Yo les emplazo absolutamente no solamente a escuchar muy atentamente esta conferencia, que les va a encantar, sino al final a realizar todas las preguntas que quieran realizar. Tanto Pablo como el presidente y yo misma deseamos que cualquier persona se atreva
bueno, pues, a poder tener el valor de expresar esas preguntas que muchas veces nos dejamos en el tintero porque creemos que de alguna manera no tenemos a lo mejor la formación suficiente, o como no somos doctores en historia, pues no debemos realizar una pregunta determinada. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran hacer. Al final de la conferencia se establecerá una pequeña charla coloquio. No puede durar mucho, aproximadamente durará 10 minutos esa charla coloquio, y después les emplazo, por supuesto, a que se queden al maravilloso catering del restaurante del Centro Asturiano, porque tanto la música como la comida y la bebida les van a encantar. Vamos a concedernos el poder desconectar y ser felices durante un ratito, aparte de haber disfrutado, por supuesto, de la conferencia del profesor González Pola. Decirles nada más que verán que he tenido razón en ese fichaje, y perdón que lo diga así, sé que suena un poquito vulgar, pero es que se lo merecía. Y tener intelectuales de la talla de Pablo, que además son militares y que además yo creo que es un hombre del Renacimiento porque abarca diferentes ramas, tener la suerte de que puedan realizar conferencias y hacerlo de forma que todo el mundo se quede imbuido y envuelto por lo que están diciendo sin perderse en el camino a través de los datos, yo creo que es un verdadero lujo. Dar las gracias al Centro Asturiano por confiar en mí y en todas mis propuestas, a toda la Junta Directiva, a la Secretaría, a toda la labor técnica en la cual no podríamos hacer muchísimas cosas, y desde luego a todos ustedes y a los que nos ven a través de YouTube. Y si me lo permiten también agradecer especialmente a toda la familia del General Díez Alegría, que está aquí apoyándonos. He tenido la suerte, el privilegio y el honor de conocer hoy a su hijo, que es encantador, y darles las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quería decir, y digo, que el Centro Asturiano valora mucho tu capacidad, tu voluntad, tu dedicación y el bien hacer las cosas. Entre otras cosas, además, que el catering es gracias a ella. Ella es una persona generosa que nos va a ofrecer después ese maravilloso catering, donde podremos seguir hablando de la conferencia. Y bueno, pues ahora tiene la palabra Cristian, digo, perdón, con esto del fichaje me he ido a... Bueno, tiene la palabra don Pablo González Pola de la Granja. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Cristina. No sé si podría ser capaz, con estas expectativas que ha creado Cristina, de satisfacerles en este momento, pero bueno, lo vamos a intentar. Al menos hay que tener en cuenta que yo soy profesor de universidad y estoy continuamente sometido a gente joven y tengo que cogerles continuamente la atención, que suele ser muy disipada. Bien, agradezco muchísimo al Centro Asturiano, señor presidente, y luego que se lo diga al presidente ejecutivo, esta invitación que ha sido a través de Cristina. Me encanta estar aquí, sobre todo me gusta porque el general estuvo mucho, el general Díez Alegría estuvo mucho aquí en este Centro Asturiano, incluso pues tiene el máximo galardón, que es la manzana de oro. Bien, yo les voy a hacer vamos a hacer una visión de cosas que la mayoría de ustedes, veo por la edad que habrán vivido, de manera que pues serán pocas cosas las que sean novedosas, pero bueno, voy a tratarlo de hilarlo lo mejor posible. Esta conferencia se enmarca, como ha dicho el señor presidente, dentro de un libro que voy a publicar dentro de unos meses, si Dios quiere, que es la biografía del general Díez Alegría. No es una biografía apasionada del personaje, sino es una biografía, a pesar de que el biógrafo siempre se enamora del personaje, y en este caso yo me he enamorado desde el primer día, es un personaje riquísimo, vamos a tener ocasión de ver, pero lo que más me interesa del general Díez Alegría es su aportación a la historia de España. Por tanto, eso es lo que vamos a ver. Aunque tendremos que ver también cómo realmente tuvo ese carácter. Como ven, la conferencia es el general Manuel Díez Alegría y la transición militar. El término transición militar ha sido discutido a veces,
Y yo sostengo que efectivamente en el proceso de transición hay una parte política, la transición política, y una transición militar. Una transición que hizo el grupo militar. Grupo, como ustedes saben, complejo, no muy conocido, desgraciadamente, porque los historiadores generalistas no le han dado mucha importancia. Aquí hay algunos historiadores militares entre nosotros que están a punto de hacer la tesis doctoral y me apetece mucho leerla, que estén aquí, pero como digo, la transición militar es paralela a la transición política y siempre se han vigilado mutuamente, ha habido conexiones. Hay un punto en el que la transición militar, podríamos decir que toca la transición política, que trata de influir de alguna forma, que es, como ustedes saben, el 23 de febrero de 1981. Pero ahí no podemos hablar de transición militar porque es un pequeño grupo, muy limitado, el de militares, que intentan interferir en la transición política. Afortunadamente, sin conseguirlo. Pero sí que hay ese pequeño intento de entrar en la transición política. Pero la transición, entonces lo que vamos a ver paralelamente cómo va esa transición política y esa transición militar. La transición no empieza el 22 de noviembre de 1975 con la proclamación del rey Juan Carlos como rey de España. Los especialistas que tratan los procesos de transición, que hay muchos en el mundo, americanos y sobre todo sudamericanos, han llegado a la conclusión que la transición empieza justo cuando se divide la clase política. Es decir, que cuando la clase política, en nuestro caso del régimen, se divide, empieza a dividirse, es cuando empieza la transición. Por tanto, en nuestro caso, empieza exactamente en la década de los 60. En los 60, como ven ustedes, y esto es del profesor Gil Pecharromán, hay tres grupos perfectamente diferenciados. Los falangistas de primera hora, es decir, los que participan en la guerra, como José Antonio Girón o Raimundo Fernández Cuesta, ese grupo falangista, una generación puente, que son aquellos políticos que son muy jóvenes en la guerra, pero que muy pronto se integran en el aparato del partido, como Manuel, o del régimen más bien, como Fraga o Herrero Tejedor, y una tercera generación que son jóvenes, muy pequeños durante la guerra, o nacen incluso después de la guerra, que se van incorporando poco a poco. Fíjense, del primer grupo, podemos decir, no todos, pero nacen los que podemos llamar inmovilistas. Es un grupo de personas que también podemos llamar ultraconservadores o búnker, que realmente intentan que nada cambie, ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80, porque realmente son los que participan en instigar a que el ejército dé un golpe de Estado. Por tanto, los inmovilistas son los que no quieren que nadie cambie. Luego, de la generación puente, aparecen los aperturistas. Estos aperturistas, el caso es de Manuel Fraga clarísimamente, empiezan ya en los años 60 a entender que el régimen tiene que evolucionar. El régimen debe de evolucionar y concretamente, y sobre todo, con las asociaciones, con el asociacionismo político. Saben y entienden que, pese a ser todos muy fieles al general Franco, después de Franco entienden que no puede mantenerse el franquismo. Los inmovilistas sí, y les consideran traidores a los aperturistas. Por último, del último grupo de esta tercera generación, nacerán los reformistas, que son, como ustedes saben, los que hacen la reforma, junto con una figura clave en toda la transición, que es el rey Juan Carlos, que ya empieza en los años 70 con esa forma de ver esta evolución. ¿De acuerdo? Bien, pues si ahora nos vamos al esquema primitivo, intentamos hacer un paralelismo sobre los militares en este momento, en los años 60, nos encontramos que solamente en el grupo de inmovilistas aparecen militares. Es decir, por ejemplo, el general Iniesta Cano, el general García Rebull, el general Pérez Viñeta, en fin, conocidos por ustedes. Este grupo, estos militares sí que se integran en ese grupo inmovilista. Sin embargo, no hay militares en el aperturismo y en el reformismo. Y esto se debe a que hay personas, y aquí es donde entra nuestro protagonista, el general Díez Alegría, que se mueve en la profesionalidad. Intenta que los militares sean exclusivamente profesionales, por tanto se acercan a los aperturistas y reformistas, pero están en contra del inmovilismo. Entienden que el ejército debe dedicarse a su trabajo y no debe de interferir en política. Por eso, aunque Díez Alegría pertenece a la generación por edad de los falangistas de primera hora, él nunca fue falangista, pero vamos, a los que serían los inmovilistas, es compañero de Iniesta Cano y quiere mucho a García Rebull, es compañero suyo, pero no tiene nada que ver con ellos. ¿Quién es este hombre? Me pregunto yo. Es la primera parte de mi tesis. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es posible que un hombre nacido en 1906,
y perteneciente, habiendo hecho la guerra y siendo profundamente franquista de Franco, es posible que haya llevado esta trayectoria y haya sido un modelo para el resto del ejército. Bueno, pues vamos a retrotraernos un poco para ver cuál es esa mentalidad. Nace el 25 de julio de 1906 en Buelna, un pueblo precioso, en una casa muy bonita, que es la de sus padres, la de su madre, los padres de su madre, sus abuelos, y esto se lo debo gracias a Mariano Amaca, que me hizo esta fotografía. Es un pueblo muy bonito que ahora pilla, precisamente, si lo ven ahí, justamente entre la autovía, ya gracias a Dios terminada, en esa zona, que ya coge Unquera, y el mar. Es un pueblo muy bonito y allí es donde nace en 1906 nuestro protagonista. Sus padres viven en Lérida, el padre es director del Banco de Lérida, y muy pronto, cuando él es muy pequeño, ya se traslada a Gijón. En Gijón sufre, bueno, es un niño muy activo. Bueno, quiero decir que cuando yo hablo de Díaz Alegría en estos términos es porque hemos conservado, afortunadamente se ha conservado, y su hijo Fernando ha tenido la amabilidad, al cual le agradezco muchísimo, de dejarme toda la documentación. Estuve varios años, yo creo, metido en un desván en su casa de Buelna, y allí pude encontrar documentación suya y un inicio de sus memorias. Él estudia el bachillerato en el Instituto Jovellanos, que tienen allí, gana el premio Jovellanos, y es un hombre, en fin, muy activo, un niño bastante inquieto. En 1923 siente la vocación militar y ingresa en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Como ustedes saben, el cuerpo de ingenieros es un cuerpo muy técnico, tan militar como los otros, pero muy técnico. Es un cuerpo que se dedica a la construcción de carreteras, a la construcción de edificios, muy técnico. Tienen allí un sistema que he conseguido encontrar una fotografía, un sistema de estudios verdaderamente impresionante, que es lo que llamaban ellos hacer pizarra. Hacer pizarra significa que eran los alumnos los que preparaban las asignaturas. Los alumnos que los tienen en esa fotografía preparaban la asignatura y el profesor se limitaba a coordinar. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos profesores de la universidad y verán que esto es Bolonia, pero así como suena, es decir, es el alumno el que se esfuerza, lo prepara, y el profesor coordina y controla. Pero lo más interesante es que este sistema está vigente en el cuerpo de ingenieros desde 1820, nada menos, lo cual a mí me pareció una auténtica maravilla, ¿no? Y es para seguir estudiándolo. Es muy importante que pertenezca al cuerpo de ingenieros, que trate con ingenieros, porque también él describe aquellos personajes que le influyeron. Uno de ellos es el comandante Buero, Francisco Buero, el padre justo de Antonio Buero Vallejo, el dramaturgo con quien coincidirá con el tiempo en la Academia de la Lengua y serán grandes amigos. Buero es un personaje interesante, muerto en Paracuellos, por cierto, pese a ser un hombre de condición bastante abierta en aquella época, fue fusilado en Paracuellos, y es un hombre que le impresiona mucho. Díaz Alegría habla de algunos profesores que le influyen, y son los más intelectuales. Es un hombre que, tanto en el colegio como en su propia familia, donde tuvo también personas que le influyeron, como una tía suya que le influyó mucho en la moderación, y nunca tuvo extremismo en casa, pero también en la academia encuentra este tipo de enseñanza y lo valora muchísimo, de manera que se va configurando una mentalidad serena y abierta. Cuando sale de la academia, en 1927, ingresa en el regimiento de automóviles que está en Madrid, precisamente donde está ahora el laboratorio de ingenieros, enfrente de la antigua y penosamente destruida iglesia de Buen Suceso, que ahora es moderna, y recordarán los mayores aquella iglesia neoclásica preciosa que en el año 75 cayó bajo la piqueta. Estuvo en este regimiento, un hombre interesadísimo, los automóviles en aquella época era algo novedosísimo, lo dominaba perfectamente, y luego, viendo que su vocación era entrar en la élite del ejército, ingresa en el año 1935 en la Escuela de Estado Mayor. Es un hombre muy observador, está, como digo, en 35 en la Escuela de Estado Mayor, un hombre muy observador, observa el deterioro político, y lo dice, el deterioro de la dictadura de Primo de Rivera. Ya digo que ingresa en el año 23, justamente cuando se produce, y en el 27 sale, con esas confrontaciones que tienen con los artilleros y también con los ingenieros por la escala cerrada. Les he puesto una fotografía bastante inédita que está en la Academia de Ingenieros, que es el grupo de profesores de la Academia de Artillería que, en la segunda disolución del cuerpo de artillería, Primo de Rivera los encerró en el Fuente de San Cristóbal de Navarra. De manera que todo esto provocó una animadversión del cuerpo militar íntegro contra Primo de Rivera.
Y lo mismo pasó con la República. La República, él sostiene, y llegó a tener una polémica con mi maestro, con el profesor Seco Serrano, sostiene que fue bien acogida por el ejército. Yo me lo creo totalmente porque también la Primera República, lo estudié en mi primera tesis doctoral, también la Primera República fue bien acogida por el ejército. Lo que pasa es que el deterioro del orden público, justo lo mismo que pasó en la Segunda, es lo que hizo que el ejército se enfrentara a la Segunda República. Por tanto, él, sin participar en ninguna de las células de la Escuela de Estado Mayor que funcionaban contra la República, realmente, al estallar la guerra, intenta entrar en el bando llamado nacional. La guerra le coge en Barro, otro pueblo precioso, por cierto, esta iglesia de Barro la quemaron en la guerra, pese a que esa zona de Llanes no fue muy castigada, pero hay una fotografía muy bonita en la Biblioteca Nacional con la iglesia quemada. Es un pueblo muy bonito, que en marea alta está lleno de agua y es precioso. Esta prácticamente sería la vista que él tendría desde la casa donde estuvo encerrado. Es una fotografía de la que tenemos algunas dudas su hijo, pero yo estoy convencido que es una foto hecha justo durante el cautiverio. Él estuvo, cuando estalló el movimiento nacional, 18 de julio del 36, se refugió en esa casa con un cuñado suyo, había otras personas, y estuvo hasta septiembre de 1937, con muchísimas vicisitudes. Esa es una zona muy castigada, es una zona muy rocosa. Esta fotografía, que yo creo que se ve bien, es de allí, de esa época justamente. Estuvo muy castigada por la artillería de Martínez Campos, el coronel Martínez Campos, con una artillería tremenda, y también con la Legión Cóndor, que ocupó el aeropuerto que antes tenían en Llanes las fuerzas republicanas. De manera que fue costosísima. Es la batalla del Mazuco, una de las 12 batallas más crueles o más fuertes, más duras de la Guerra Civil Española, en la Sierra del Cuera, justamente en esa zona. Él estaba encerrado, tuvo que cambiarse a otra casa porque los republicanos pusieron una antena justo al lado de la casa, y la verdad es que no tenía ninguna posibilidad de escapar, porque por mar, como ustedes saben, estaba tomado Asturias todavía por los republicanos, y a la derecha Bilbao. De manera que hasta el 7 de septiembre de 1937 no consigue librarse, cuando ocupa o libera el pueblo de Barro el regimiento Flandes. En ese momento se incorpora ya a las fuerzas nacionales, justamente en el Estado Mayor del general García Baliño. García Baliño era muy amigo suyo porque había sido compañero suyo en la Escuela de Estado Mayor. Díez Alegría era teniente entonces y García Baliño era comandante. Como ustedes saben, García Baliño es uno de los mejores estrategas del ejército de Franco. Uno de los mejores. Estuvo en las batallas más importantes y ascendió a general. Es decir, en los 3 años de guerra pasó de comandante a general. Era un hombre muy interesante que mantuvo una relación con él durante toda su vida. Con García Baliño termina la Guerra del Norte, ya se incorpora a su Estado Mayor. Díez Alegría se encarga de una cosa complejísima, que es la distribución de tropas y el manejo de todas las tropas y los viajes, es decir, el transporte de la tropa. Claro, divisiones enteras, como eran las 2 banderas de Navarra, era complejísimo hacer todo esto. En tren, a pie, en coche, en camiones, y esto es lo que se dedicaba principalmente, además de entrar en batalla en varias ocasiones. Terminó la batalla del norte cuando estaba preparada, como ustedes saben, una columna que llegaba a Madrid. Efectivamente, es cuando el general Rojo se empeña en reconquistar Teruel. Por tanto, van a Teruel. Después de Teruel llega al Maestrazgo y, roto el frente republicano, toma García Baliño con Díez Alegría Barcelona. De manera que 3 años terribles de guerra, que lo pasa bastante mal, ya digo, entrando incluso en batalla, por lo que merece un ascenso al terminar la guerra. Al terminar la guerra se incorpora en Melilla a la unidad de García Baliño, justo al Estado Mayor de García Baliño. Bien, después de volver, porque claro, allí en Melilla no se encuentra bien, él quiere volver a la península, quiere de alguna forma volver otra vez al Estado Mayor, que había terminado ya el curso, pero hay un destino muy importante en la vida de Díez Alegría, que es precisamente cuando, de teniente coronel, el año 1946, va destinado a Brasil. Es agregado militar de Brasil y justamente es un momento interesantísimo en la historia de Brasil, un periodo democrático en el cual el presidente es el general Dutra. Brasil, como ustedes saben, había participado, Eurico Gaspar Dutra, había participado en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una participación pequeña, muy admirada por ellos y muy publicitada por ellos, pero pequeña, en Italia,
pero sobre todo lo importante de Brasil en este momento es que los Estados Unidos, concretamente el presidente Truman, toma Brasil como modelo de anticomunismo en América del Sur, basado precisamente en el control del ejército. Por tanto, se vuelca el ejército americano, que había hecho ya el modelo de... no voy a ser muy preciso en los temas militares, porque comprendo, entonces voy a tratar de traducirlo o hacerlo lo más fácil posible para ustedes. Lo que trata es de que los tres ejércitos actúen conjuntamente. Esta es una de las principales enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que propone el ejército americano y es lo que traslada mediante reglamentos al ejército brasileño. Y ahí se encuentra Díez Alegría absorbiendo absolutamente todo lo que es el ejército americano. Allí conoce a un hombre importantísimo en su vida, que es este personaje que ven ahí en segundo plano, entre Eisenhower y Franco, que era el traductor de Eisenhower, que es Vernon Walters. El tío Dick para la familia, cada vez que venía, la amistad sería eterna, un hombre importantísimo, que nada menos entre 1972 y 1976 fue director adjunto de la CIA, y un hombre con el que tuvo, como digo, muy buena relación. De Brasil, Díez Alegría se trajo algo muy importante en su mente. Se trajo la idea de que democracia y anticomunismo eran compatibles. Fíjense que esto es importantísimo. Para una España, estamos hablando, absolutamente aislada, 1946 hasta 1952. Él interviene porque Brasil es uno de los más activos en la recuperación del prestigio, por llamarlo de alguna forma, o de la aceptación de la España de Franco a nivel internacional. Pero se trae esa idea. Se puede ser demócrata y anticomunista. Importantísimo. Bueno, vuelve a España, tiene algunos destinos, pero ya inmediatamente sobresale, es director de la escuela, de la Academia Hacienda General, de la Academia de Ingenieros de Burgos, y rápidamente entra en la órbita, lo descubre el general Muñoz Grandes y lo lleva con él. Se convierte en la mano derecha de Muñoz Grandes. Bien, con él hace ciertas reformas, pero lo más importante, que también lo trato mucho en el libro, son las negociaciones con los Estados Unidos en 1968. Es decir, ahí tiene un enfrentamiento muy interesante con Castilla, con los civiles, porque él quiere cuanto antes conseguir material para el ejército español, que no tenía ningún material militar, poquísimo, pero sobre todo lo que más le interesa es los cursos en el extranjero. Él sabe, porque ha venido de Estados Unidos, que la mentalidad del militar que ha hecho la guerra solo se transformará de alguna forma cuando salga fuera de España. Y procura hacer que los militares hagan cursos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. En eso se empeña, y por eso tiene grandes problemas con Castilla, y todavía algunos de sus colaboradores, como Marcelino Oreja, una persona para mí extrañable, no entiende la actitud en aquella época de Díez Alegría. Y yo le explico que es que él necesitaba fundamentalmente que el ejército tuviera material, sobre todo para la armada y para el ejército del aire. Los años 60, ya estamos en la década de los 60, son años muy complejos para España, como ustedes saben. En los años 60 empiezan las primeras manifestaciones estudiantiles, el régimen no llega a tambalearse, pero bueno, ya estamos con los tecnócratas, pero sí que ocurren cosas que llaman la atención, como las huelgas de los estudiantes. Las primeras huelgas, precisamente, las huelgas más violentas que hubo en la época, son en Asturias, las huelgas mineras, y en Cataluña, y algo que afecta mucho al régimen, que es el contubernio de Múnich, en 1962, junio de 1962, porque es la primera vez que el régimen ve que ya no solamente es una oposición atrabiliaria, es decir, extranjera, del Partido Comunista, sino que hay socialdemócratas y una oposición interior al régimen. Y se reúnen en Múnich, ¿de acuerdo? Por tanto, es una década que algo está cambiando. Justamente, como hemos dicho al principio, es cuando empieza la transición. En ese paralelismo entre esa transición civil y militar, o política y militar, podríamos preguntarnos quiénes son los militares, cómo están encuadrados o cómo los podemos definir a los militares en los años 60. Los generales y coroneles son aquellos, bueno, por supuesto están los tenientes generales, que ya contarán muy poco porque el último en morir prácticamente es Muñoz Grandes en el año 70, en el 68 don Pablo Martín Alonso, pero los que dominan el ejército, generales y coroneles, sobre todo generales, son aquellos que salieron tenientes en la dictadura de Primo de Rivera o en la República, como el mismo Díez Alegría o el general Iniesta. Luego, un grupo muy contundente, que son ahora capitanes o coroneles en los 60, de alféreces provisionales. Como ustedes saben, los alféreces provisionales son aquellos, muchos falangistas, que voluntariamente estuvieron en el bando de Franco en la guerra y luego tienen la posibilidad de quedarse en el ejército.
Por tanto, muy ideologizados. Y por último, de capitanes a comandantes, tenemos a aquellos que empiezan en el año 43, y salen en el 46, empiezan en la academia. Por tanto, estos no han vivido la guerra. Este grupo está claro que está muy ideologizado, es decir, muy metido en el régimen. A pesar de que, como ustedes saben, el régimen de Franco no fue un régimen militarista, fue el régimen de un militar, que es totalmente diferente. Pero estos militares sí que están fuertemente ideologizados. Llama muchísimo la atención, por tanto, sobre todo los dos primeros que han hecho la guerra, tenientes, que Franco ha canalizado todos sus sentimientos juveniles. Y, por supuesto, los alféreces provisionales, muchos de ellos han visto morir a compañeros y están muy politizados en ese sentido. Bien, en ese momento se le ocurre, y con este ambiente, al general Díez Alegría su teoría sobre la despolitización de las Fuerzas Armadas, que realmente es algo que convulsionó de alguna forma. Ya Díez Alegría es teniente general, en el año 68. De hecho, yo creo que espera el ascenso para lanzar esta teoría. Y esta teoría lo que propone es que el ejército sea político y no debe responder a alguna tendencia partidista. Es decir, el ejército debe ser profesional. Y se queja en ese discurso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ahí le vemos y vemos a su hijo Fernando, que han pasado unos años, pero bueno, también se lo puede identificar perfectamente. Ahí es como cuando él ve esto, y esto, lo importante de este discurso es que es muy recogido por la prensa, cosa que llama mucho la atención. Es decir, la prensa, sobre todo aquellos periódicos que por la ley Fraga ya empiezan a hacer cierta oposición, entre comillas, al franquismo, como es el Ya o el diario Madrid, el diario Madrid, recogen perfectamente y destacan que esa misión del ejército tiene que ser profesional y no política. En esta entrevista del diario Madrid, que como ustedes recordarán, está Calvo Serer, de presidente del Consejo Editorial, y don Antonio Fontán, de director, fíjense lo que dice: el ejército no puede incurrir en una politización partidista. Esto, dicho ahora, no tiene importancia, pero si nos situamos en el año 68, tengan ustedes en cuenta que toda la información, toda la publicidad que daba el régimen se basaba en el sostén del ejército. El ejército que había ganado la guerra, por tanto, estaba vinculadísimo al régimen. Incluso aquellos ideólogos militares, como el general Vigón, propugnaban continuamente la ligazón entre el régimen y el ejército. Por tanto, que apareciera un teniente general, nada menos diciendo esto, pues era muy llamativo. Y realmente lo que estaba haciendo era intentando influir. Bien, en el año 1970 consigue, muerto Muñoz Grandes, le hace el almirante Carrero, y por supuesto el general Franco, es nombrado director del Alto Estado Mayor. Es el mayor organismo militar del cual dependían los ejércitos de tierra, mar y aire, en teoría, y digo en teoría porque había una resistencia tremenda por parte de los ministros, como luego en la transición, a ceder de alguna forma poder, y querían mantenerse. Pero el Alto Estado Mayor, en teoría, aquí le ven en este paraninfo, la foto no es muy buena, pero le ven en la parte, en el atril, está presidido el acto por el príncipe de España, don Juan Carlos, a su derecha el almirante Carrero y a su izquierda Sánchez Agesta. Esto es el CSD, donde él también influyó mucho en su creación. Sánchez Agesta fue director adjunto. Era absolutamente impensable que en un organismo militar el director adjunto fuese civil. También en la primera, pueden ustedes identificar en la primera fila, pues una serie de ministros: Gaetano Goñi, que como ustedes saben era general del Ejército del Aire, López Bravo, bueno, está Fraga también, Villar Palasí. Es decir, vean ustedes el poder de atracción que tenía un organismo como el CSD. Y es llamativo también que vean civiles. Él quiere abrir, y es otra de sus oportunidades, que es lo que quiere, abrir el ejército, o abrir la defensa más bien a la sociedad civil. No solamente el ejército es cosa de militares, la guerra es cosa de toda la nación. Y esto es avanzadísimo también para su época. Bien. Un año después, en 1971, se discute en las Cortes el proyecto de ley de objeción de conciencia. El señor Blas Piñar, como ustedes saben, muy hábil con la palabra, un hombre con una formación de derecho espectacular, jurídica increíble, propugna, junto con una serie de procuradores militares también, la dureza contra los objetores de conciencia. En aquel momento había 150 objetores de conciencia que eran chicos, testigos de Jehová, que no querían ponerse el uniforme.
pasaban arrestados y a los 3 meses se les volvía a decir, y cuando 3 veces se negaban, pasaban ya delito y pasaban a estar varios años en la cárcel. Bien, pues sube a la tribuna un militar, un teniente general nuevo en la plaza, por así decirlo, pues que llevaba un año de procurador al ser jefe del Alto de Estado Mayor, y es, como ustedes pueden suponer, Díez Alegría, que se opone radicalmente en contra del criterio de sus propios compañeros, los tenientes generales, y propone que no se les castigue a los objetores de conciencia, sino que se les dé un servicio militar alternativo. De nuevo vemos aquí, y por eso lo he puesto, vemos aquí cómo la prensa se vuelca realmente con él. Porque, voy a decirles a ustedes, que tampoco los argumentos del general Díez Alegría fueron muy distintos al de algunos otros procuradores que propugnaban lo mismo que él. ¿Por qué destacó la prensa más abierta, entre comillas, o intentando abrirse a Díez Alegría? De esta forma. Incluso, ven ustedes en el ladillo segundo, después del titular, el teniente general Díez Alegría se retiró ayer de los debates, como si se hubiera retirado, y no es que se retirara, es que tenía un viaje. Es decir, hay alguien intencionadamente intentando de alguna forma ver algo de esperanza en Díez Alegría, y probablemente sería la oposición moderada. Es una cosa curiosa también, que es la prensa catalana, sitúense por favor en aquella época, no ahora, la prensa catalana en aquella Cataluña abierta, en aquella Cataluña ciertamente liberal, en aquella Cataluña que buscaba otros caminos, inmediatamente se pone de parte de Díez Alegría. Y, como dice aquí Enrique, como dice en la prensa, en La Vanguardia, la prensa de Barcelona está con Díez Alegría. E incluso en Tarrasa, en el Ayuntamiento de Tarrasa, se propone que se adhiera a la postura de Díez Alegría. Y esto no pasa desapercibido, por supuesto, para también la prensa extranjera. Tanto la prensa inglesa como la francesa, anglosajona en general, están siguiendo directamente a Díez Alegría. Fíjense, Le Monde, cómo titula: los ultras del ejército critican la actitud moderada del general Díez Alegría. De manera que Díez Alegría, quizá un poco a su pesar, se convierte de alguna forma en alguien que se sale de lo que es lo normal en sus compañeros, y de alguna forma actúa o afecta y favorece, o le hace mucha gracia, permítanme el término, a esa oposición y sobre todo al extranjero que está viendo que el régimen camina prácticamente ya, estamos hablando del año 71, en fin, a una evolución que tiene que ser clarísima. Pero Díez Alegría debió de notar algo, el general debió de notar algo, y lo que hizo fue proponer una ley orgánica de defensa, una ley orgánica bastante avanzada, que les he puesto aquí un pequeño resumen. El objetivo fundamental era que a la muerte del caudillo, el ejército no estuviera en manos de un solo hombre, quería evitar otro caudillo, esa es la clave. Para lo cual propone, en primer lugar, que la política militar no sea del jefe del Estado, como la dominaba entonces, sino el presidente del gobierno, pensando en que podría haber un presidente del gobierno civil, y sobre todo que la operatividad, es decir, el mando de la fuerza, no dependiera del ministro, sino de los jefes de Estado Mayor. Esos jefes de Estado Mayor lo que hacían era juntarse en una junta dirigida precisamente por él, por el jefe del Alto Estado Mayor. Y por último, fíjense qué interesante, no me sale a mí, no sé si sale o algo no sale, descarga a las Fuerzas Armadas las tareas del orden público. De manera que esto es muy revolucionario. Le encanta al general Carrero, digo al almirante Carrero. El almirante Carrero siempre tendrá una gran admiración por Díez Alegría, y Carrero inmediatamente quiere presentarlo, no quiere que pase para que haya modificaciones por el Consejo de Ministros, por la mesa del Consejo de Ministros, pero desgraciadamente, como ustedes saben, el 20 de noviembre de 1973 asesinan a Carrero Blanco en un atentado. Esta es la iglesia de los jesuitas donde muere Carrero Blanco junto con su chofer y su escolta. Bueno, esto trastocó muchísimos planes de mucha gente, y entre ellos el de Díez Alegría, que también tiene una cierta participación porque, como ustedes sabrán, el general Iniesta, que era el director de la Guardia Civil, mandó un telegrama a todas las grandes unidades de la Guardia Civil para que hicieran caso omiso, por decirlo de alguna forma, de los gobernadores civiles y tuvieran mano dura si se produciera algún altercado de orden público. Díez Alegría consiguió, solo cuando le preguntó a Arias Navarro que si le parecía bien, le dijo que no y que debía retirar. Y Arias Navarro, con Pita da Veiga, que era entonces ministro extraordinario, o sea, no era el ministro de la guerra, pero como Coloma estaba en Estados Unidos, él hacía de ministro de la guerra, le obligaron a retirar esos telegramas. Ahora sabemos, por las memorias justo de este señor que está detrás con gafas, que lo habrán identificado perfectamente, que es el general Sáez de Santamaría, también un general asturiano, importantísimo en la transición,
que Sáez de Santamaría consiguió que no se mandara el telegrama primero. Lo retuvo cuando vio que a su jefe, a Díez Alegría, le llamaba Arias Navarro. Por tanto, nunca llegaron a salir esos telegramas que realmente podían haber producido algo importante. De todas formas, no se movió nadie, como ustedes saben, en ese momento. Bien, tenemos ya al señor Arias Navarro. Esta es una fotografía muy interesante. A mí me gusta mucho la iconografía. En la fotografía se ve esa cara de Arias Navarro mirando a un Franco absolutamente ausente. En el año 1974 está claro, he podido hablar con mucha gente que le conoció en ese momento, está claro que Franco ya no es el mismo Franco de unos años antes, del año 70, por ejemplo, y Franco está realmente ausente. Intenta, con el espíritu del 12 de febrero, como saben ustedes, un aperturismo que no puede ser de ninguna forma, porque precisamente las fuerzas, digamos, más extremistas del búnker terminan abortando e impidiendo que pueda haber ese aperturismo. Díez Alegría en el año 74, si ustedes ven la prensa de la época, está en candelero constante. En estas encuestas que se hacen en el 74 sobre los 25 políticos para el futuro, ahí le tienen el tercero por la izquierda, es el único militar, y pueden reconocer a un montón de políticos, a estos 25 políticos con futuro. Esta es una encuesta hecha por directores de varios periódicos y todos coinciden en que tiene un gran futuro político, aunque él nunca lo quiso, Díez Alegría, el general Díez Alegría. Tenemos otra encuesta también, los 30 políticos para el futuro de ABC, donde también aparece Díez Alegría como el único militar, como digo. Bien, el 25 de abril se produce un acontecimiento internacional que afecta profundamente a la política española del momento, que es la Revolución de Portugal. Como ustedes saben, el protagonista intelectual es el general Spínola y no tardaría mucho en moverse la prensa para, de alguna forma, equipararlo con Díez Alegría. Son dos generales, talante abierto, más o menos liberal, son más o menos de la misma edad. Los dos han publicado dos libros interesantes, Portugal y el futuro, leído por muchos militares españoles también, porque hablaba de los problemas que tenían el ejército colonial, lo mismo que teníamos en España con respecto al Sáhara, y el general Vega, por ejemplo, en unas declaraciones, habla de que fue muy leído también, y Ejército y Sociedad, que es un libro también publicado por Díez Alegría, donde incluye aquel discurso que dio en la Academia. Bueno, se corre la voz y se publica muchísimo que el general Díez Alegría recibe monóculos. Ustedes ven la lente de Spínola, recibe en su casa monóculos, montones de monóculos, cosa que es mentira, es decir, no es cierto, para ser más exacto, su familia lo ha desmentido siempre y sus colaboradores también lo han desmentido. Pero ya es muy interesante el hecho de que se le asociara de alguna forma con el liberalismo e incluso con la posibilidad de dar o de propiciar un golpe de Estado, cosa que era absolutamente impensable para Díez Alegría. Bien, tanto la muerte de Carrero como la revolución mueven de alguna forma a este grupo de ultraderechistas, donde no solamente hay civiles, sino que hay militares. Se produce, ustedes recordarán, el llamado Gironazo. El Gironazo, el 28 de abril de 1974, Girón hace unas declaraciones a la Riva donde se mete absolutamente y trata de desmontar todo lo que es el espíritu del 12 de febrero de Arias. Por tanto, es aquí donde empieza también, lo dice un corresponsal de Guardian, Robert Matthews, habla de una conspiración que realmente fue así, que hay entre este grupo, en los que se encuentra el general García Rebull, el general Iniesta, el general Pérez Viñeta, el general Pedro Merry Gordon, y también civiles como García Lomas, que era alcalde de Madrid precisamente, también García Carrés, por supuesto, estaban allí pues este grupo grande de, esto quiero hacer mucho hincapié, de civiles y de militares. En lo que intentan este grupo es desplazar del Alto Estado Mayor a Díez Alegría y poner precisamente a Iniesta Cano y mandar a Díez Alegría de embajador a Marruecos. Arias Navarro se niega, parece, según dicen algunos autores, que llegó hasta Franco y Franco también lo desestimó. Pero ya estaba Díez Alegría en el punto de mira. ¿Y por qué? Porque este grupo de ultraderecha, que quería la conservación del franquismo, incluso a la muerte de Franco, no podía consentir de ninguna manera que a la muerte de Franco estuviera Díez Alegría de jefe del Alto Estado Mayor. Sabían que no podía ser porque entonces no podrían actuar y por tanto habría que ir a por él de alguna forma, y la oportunidad
Bueno, ahí tienen ustedes a Iniesta Cano junto con José Antonio Girón. La oportunidad viene con el viaje que hace a Rumanía, un viaje perfectamente autorizado por don Carlos Arias Navarro y por el ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri. Va a ver a Ceaușescu, habla con Ceaușescu, Ceaușescu intenta que vea a Carrillo, él por supuesto se niega, dice que no puede ver, que no quiere ver a Carrillo porque no está autorizado y no le apetece, y por tanto ahí queda. Pero la prensa vuelve en España, cuando aparece esta fotografía, vuelve a insistir, sobre todo la prensa catalana, fíjense, insistentes rumores sobre intercambio de embajadores, y aquí ven la oportunidad este grupo de hacer caer a Díaz Alegría. Van a ver a los ministros, convencen a los ministros que van a ver a Franco, y al final Díaz Alegría es cesado. Es cesado en junio de 1974, y vean ustedes cómo recoge la prensa. Este es Fernando Onega, que publica en varios periódicos el cese del teniente general Díaz Alegría, una de las noticias políticas más importantes de los últimos años. Era importantísimo que el hombre que para la oposición significaba que de alguna forma a la muerte de Franco podía haber una evolución normal, era cesado. ¿De acuerdo? Y algo debió de haber en los cuarteles, seguramente, algo de ruido, lo dice nada menos que el cardenal Tarancón en sus memorias, que aparentemente no tenía nada que ver, pero lo dice él, y debió de ser porque aparece a los pocos días del cese una nota verdaderamente tremenda para un teniente general, nota enviada por el Estado Mayor el 14 de junio del 74, donde se dice textualmente que el general Díaz Alegría no fue autorizado para ver a Ceaușescu, por eso dice, sin estar autorizado para ello. Claro, comprendan ustedes, para un teniente general de la categoría de Díaz Alegría, lo que esto supone, esta difamación a nivel de todos los cuadros de mandos de toda España. Esta nota fue leída en todos los cuarteles, lo cual debió de producirle pues, un impacto tremendo en su moral, que no afectó al aprecio que tenía por Franco, y fue a verle cuando estuvo enfermo, porque sí que quiero decirles que el general Díaz Alegría fue franquista de Franco, no del franquismo, como había muchos militares. Una cosa es ser fiel a la persona y otra cosa es al sistema político. Bien, muere Franco, como ustedes saben, el 20 de noviembre de 1975, y podríamos preguntarnos cómo está el ejército a la muerte de Franco. Pues miren, a la muerte de Franco hay tres grupos. Hay un primer grupo pequeño, un grupo de ultraderecha, vemos ahí otra vez a general Iniesta, que pugna por mantener esas esencias del régimen. Quieren mantener el régimen. Luego hay un grupo muy grande, la mayoría del ejército, que es un grupo burocratizado, de ideología conservadora, que comparten la fidelidad a Franco, pero no están dispuestos a intervenir de ninguna manera y a utilizar métodos violentos. Les he puesto ahí dos fotografías de dos personas, dos tenientes generales muy queridos para mí, con los que he estado en el Estado Mayor del Ejército, el general Íñigue del Moral y el general Sáez de Tejada. Dos personas importantísimas en la transición, que fueron jefe de Estado Mayor y que incluso el 23 de febrero el general Sáez de Tejada tuvo una actuación con el general Quintana memorable, porque fue el que impidió la salida de los carros en la división acorazada. Por último, el tercer grupo, todavía más minoritario que el primero, es un grupo de ideología claramente democrática, que sería la UMD, pero, como digo, muy minoritario, tremendamente minoritario. Bien, se sigue hablando de Díaz Alegría. Aquí tiene la portada de Telexpress, uno de los periódicos más importantes en la época de Cataluña, y ahí se habla del general Díaz Alegría como presidente del gobierno. Es decir, todo este tiempo queda la estela de Díaz Alegría. Como ustedes saben, podríamos pensar que era el momento de recuperar, que su majestad el rey, al que conocía perfectamente, o Suárez, al que conocía mucho, pusieran a Díaz Alegría al frente de la defensa, pero no fue así. No fue así porque realmente aquellos que quisieron su mal y consiguieron su cese, lo hicieron muy bien, porque todavía se mantenían ellos en la cúpula militar y no podían consentir, y probablemente el rey tuvo miedo, y Suárez, de ponerle por no contradecirles o por no incordiar, perdón, permiten la expresión. Y pusieron, y fue el general Gutiérrez Mellado, que era discípulo de Díaz Alegría en todo. Gutiérrez Mellado lo primero que hace es mandar una contranota a aquella que hemos visto antes, cosa que agradeció muchísimo Díaz Alegría. Una nota por el mismo cauce diciendo, como ven, se ha podido comprobar que el teniente general en misión oficial, y se mantuvo en todo momento dentro del cometido que se le había asignado. Desmiente aquella otra. De alguna forma recupera el honor de este viejo soldado que ya está prácticamente apartado cuando le llaman para una misión muy importante como es ser embajador en Egipto, donde desarrolla una labor diplomática realmente impresionante, sobre todo en cuanto a la españolidad de Canarias. Se acordarán ustedes del M. Payac, que Argelia estuvo a punto de conseguir que Canarias se declarara africana,
y las gestiones que hizo Díaz Alegría fueron importantísimas. Bien, no perdía, puesto que estaba seguía siendo procurador y venía y llegó a las votaciones que se hicieron para la reforma política. Díaz Alegría fue, yo creo que el único militar, quitando los 3 ministros militares, que votaron a favor de la reforma política. De manera que seguía muy preocupado por la situación en España desde Egipto. Conocía perfectamente a sus compañeros y sabía, es una lástima que no se vea, pero bueno, se lo voy a decir, los grandes problemas, lo que preocupaba al ejército en la transición. El terrorismo, por ejemplo, por supuesto, sobre todo la sensación de indefensión y la poca eficacia del mando político. El ejército entendía que no se actuaba con contundencia sobre los terroristas y también los grupos ultras estaban en continua presión sobre ellos. El independentismo también le preocupaba mucho y la política militar, aquellos ascensos cuestionados por ellos, como algunos, como el del general Gabeiras, que hubo que ascender a 6 generales de división a teniente general para ascenderle a él, y esto provocó cierto malestar en los militares. Y luego también los problemas que tuvo el general Gutiérrez Mellado con algunos mandos. Por tanto, las claves de lo peor que pudo ocurrir, o los puntos más álgidos, fue la legalización del Partido Comunista, porque los altos mandos creían que les había dicho Suárez que no se iba a legalizar, y por sorpresa fue legalizado. Los encontronazos, por decirlo de alguna forma, del general Gutiérrez Mellado, vean allí la crispación con el que se dirige a alguien que es el capitán de navío Menéndez, Camilo Menéndez, que le está increpando a la salida de un funeral por unos policías, le está increpando, va hacia él Díaz Alegría y le dice que se calle, que se ponga firmes, en fin, todas estas tensiones. Quizá la más importante fue el entierro del general Ortín, algo muy dramático, un hombre muy bueno, muy querido, y cuando se pretendía llevar el féretro en un vehículo militar, pues un grupo de militares, de compañeros, lo cogieron a hombros y lo llevaron hasta la Almudena a hombros, pero muy politizado por grupos de civiles que politizaron, seguramente no de acuerdo con muchos compañeros. Me lo decía a mí el general Sáenz de Tejada, que estaba avergonzado de lo que ocurrió en el mismo cementerio. Fíjense, les he puesto una portada del Alcázar para que vean cómo de alguna forma se trataba de influir. La ETA marxista responsable del atentado, pero el gobierno culpable. Bien, es un plano inclinado hacia el 23 de febrero y el juicio posterior, donde no les voy a contar nada que no sepan, porque yo tampoco lo sé. Es un tema que todavía bastará mucho para saber realmente lo que ocurrió, pero sí que les quiero decir que influyó muchísimo sobre la moral del ejército, y a partir de aquí ya el ejército no tuvo ninguna habilidad intervencionista, salvo alguna pequeña intervención, pero vamos, poca cosa. El ejército ya se dedicó realmente a lo suyo. El general Díaz Alegría también se dedicó a las 2 academias, ya era académico de la lengua y académico de las ciencias morales, y se dedicó a su producción intelectual, a sus memorias, que por desgracia no llegó a terminar nunca, y que si Dios quiere verán la luz con el libro, y yo las he continuado y he hecho lo mejor que he podido. Y a modo ya de resumen, sí que quería decirles que la herencia legislativamente es muy importante. Influye muchísimo su reforma, la que proyectó sobre la de Gutiérrez Mellado, entre otras cosas porque fue Gutiérrez Mellado el que participó en esos equipos. Se crea el Ministerio de Defensa, que era lo que quería, era lo más normal y lo que propugnaba siempre, y Franco siempre se opuso cuando se lo propusieron, pero Díaz Alegría pretendía un Ministerio de Defensa, y la reforma de Narcís Serra, que es en el año 84 cuando realmente hace que el ejército ya no sea autónomo y dependa directamente del mando civil, del ministro, ¿de acuerdo? Es cuando crea la Junta de Jefes de Estado Mayor, aunque la había creado Gutiérrez Mellado, pero bajo la presidencia del GEMAD. Bien, si nos preguntáramos y volvemos al final por la aportación a la historia de España, yo creo que lo más importante fue referente para los civiles en la transición civil y para los militares en la transición militar. Para los civiles porque, como hemos visto, ellos tenían la esperanza, tanto los reformistas como los políticos de la oposición, ya oposición pura, tenían la esperanza de que con hombres como Díaz Alegría, si el ejército fuera así, se podía hacer una reforma pacífica. Y hacia los militares porque fue un completo ejemplo de lo que él creía que debía ser un militar, perfectamente profesional y sin meterse en temas políticos. Creó una escuela, estoy convencido de ello. Hay generales como el general Vega, el propio general Díaz Alegría, mucha gente que publicó, que siguió, y gracias a su ejemplo el ejército se mantuvo fiel a lo que tenía que ser, a la Constitución y al rey. Bien, el general Díaz Alegría, aquí le vemos en su casa de Buelna, con una vista preciosa al mar de Baixo Lorru,
y sentado en el subín, en el patino subidoria, no sé cómo lo llamarán en Llanes, con su mujer, su compañera, Conchita Frax, una mujer que fue toda su vida la madre de sus 2 hijos. Es impresionante cómo él en sus memorias se refiere a su mujer, siempre estuvo con él en los momentos más difíciles y realmente fue un ejemplo de mujer, de militar, como debe ser. El general murió el 3 de febrero de 1987, muy tranquilo y creyendo que había vivido bastante, tal y como le dijo a su hijo. Ya para terminar, y si me permite el presidente, solo llamarles la atención de 3 personas: Torcuato Fernández Miranda, Sabino Fernández Campos y el propio Díez Alegría. 3 personas fundamentales, absolutamente fundamentales en la transición. Torcuato Fernández Miranda con la ley de la reforma política, de la ley a la ley por la ley; Sabino Fernández Campos como asesor del rey y el general Díez Alegría, como hemos visto, en todo lo que es la transición militar. Los 3 justamente tienen en común, aparte de ser asturianos, de haber obtenido el mayor galardón de este centro, de esta casa que nos acoge ahora, que es la Manzana de Oro. Y con esto, y dando las gracias de nuevo, y agradeciéndoles muchísimo la atención con la que me han escuchado, doy por terminada mi charla. Muchas gracias. Bueno, ya Cristina me había advertido, prepárate para recibir un chaparrón, una avalancha de conocimiento y de una prodigiosa memoria para hablarnos durante 1 hora sin leer nada. Esto es una maravilla, el conocimiento. Él es militar, pero el conocimiento tan profundo que tiene del ejército y de los militares. Y bueno, ya nos anunció que el general Díez Alegría fue manzana de oro de esta casa. Y allí, en aquel panel que tenemos a nuestra derecha, a su izquierda, vemos el manzano asturiano con el fruto, que son las manzanas de oro, y en la cosecha de 1969 vemos que el primer manzana es el general Díez Alegría. Desde luego era un hombre que yo tenía un poco de idea, pero hoy esto es abrumador. Me he quedado de verdad sin palabras. Y bueno, creo que ahora pues, hay un turno de palabras, un coloquio. Procuremos que no sea demasiado extenso y el que quiera participar, pues que se anime. Ha quedado muy claro todo. Sí, yo creo que... ¿Qué papel jugó el general en el periodo anterior al acuerdo hispano-norteamericano, el 53, y ese periodo de negociación del 53 al 58? Sí. Bueno, juega un papel importante porque ya he requerido. Hay que tener en cuenta que Díez Alegría es de los pocos militares que domina perfectamente, aunque su hijo diga que no mucho el inglés, pero perfectamente el inglés porque tenía el posé, y el francés. Entonces, él habla inglés, francés y portugués. Por tanto, en aquella época había muy pocos generales ya en el 52, portugués por haber estado en Brasil y además de tener una gran facilidad. Había muy pocos militares y generales que supieran inglés con la facilidad grande como para tratar con los americanos. En el 53 ya he requerido para participar y está en las conversaciones simplemente como asesor. Y viaja a Francia de vez en cuando para ver material, pero es en el 68 cuando toma las riendas absolutas de la negociación militar. En el 58. En el 68, en la segunda, no en el 53, sino en la segunda. Y es donde más arranca a los americanos, que están muy duros. Porque Castilla lo que quería era tener otras contrapartidas, que presionaran. Castilla estaba obsesionado con Gibraltar. Y entonces querían que presionara a Inglaterra, y Díez Alegría estaba abrumado, le manda notas continuamente a Muñoz Grandes. Hay una nota que encontré en la Fundación Francisco Franco muy interesante de Muñoz Grandes a Franco, donde le dice, me dice Díez Alegría, con una letra muy rara, me dice, porque efectivamente escribía, me dice que es que los diplomáticos se van a cargar el acuerdo. Entonces pero en el 53 también tuvo bastante participación. Yo recuerdo a Díez Alegría cuando presentó, que entonces era príncipe de Asturias Juan Carlos, el rey Juan Carlos, en el centro asturiano de Madrid, en la calle Arenal. No recuerdo la fecha, debe de haber sido el 66, 67, y me tocó luego ir a Gómez Ulla. Madre mía, cómo estaban los militares. Entonces, sí, digo, efectivamente, he estado en esa charla y lo presentó como futuro rey de España.
Sí, pues si fue en el 66 fue una premonición porque no estaba nombrado todavía y no era príncipe de Asturias, era príncipe de España. Yo lo recuerdo. Fue en el 69. Hombre, Díez Alegría estuvo muy ligado a la Casa Real, tanto a don Juan, pero preferentemente a don Juan Carlos. Podría hablar muchísimo, pero vamos, simplemente decirles eso, que estuvo muy ligado. Incluso en un momento determinado en el que don Juan iba a hacer un manifiesto, iban a hacer un manifiesto a la muerte de Franco, que ya estaba en la reserva absoluta, Díez Alegría, ya estaba cesado desde hace tiempo, desde el año anterior, el año 1975, el rey, no el rey, el príncipe de España entonces, manda a Díez Alegría a hablar con don Juan. Y es, me lo dice a mí Luis María Ansón, quien convence a don Juan para que no mande ese manifiesto y haga una simple nota de prensa, es Díez Alegría. Y luego le manda con lo del capitán Peciña, no sé si se acordarán de aquel barco que secuestraron, ya un hombre de 78 años y tiene que irse a Gambia, o sea que él es muy monárquico, católico, profundamente católico y profundamente monárquico. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si es la adecuada. ¿Cuál fue la reacción del general Díez Alegría cuando hubo el golpe de Estado por parte de Tejero? Bueno, él ya estaba, quizás su hijo no lo pueda contar mejor, bueno, él estaba bastante tranquilo, vinieron a su casa gente, porque amigos, Lucero Tena y algunos amigos más, a decirle que se fueran a su casa, que no durmieran en su casa por si acaso, porque claro, ya saben ustedes que circularon varias listas negras por si hubiera triunfado y se llegó a temer que pudieran hacerle algo al general Díez Alegría. Entonces, él dice que se quedó muy tranquilo cuando oyó al rey. Yo creo que como muchos españoles. Cuando él oyó al rey se acostó y se quedó tan tranquilo y no tuvo. Por supuesto, cuando pudo lo desmintió. Él poco antes había declarado que no, era impensable un golpe de Estado en España, militar. Una última cosa, yo me he quedado absolutamente anonadado con la memoria que tiene el militar, historiador, profesor, etc. No sé cómo puede ser tantas cosas a la vez, como decía aquí el caballero, pero yo recuerdo como si fuera hoy, el 22 de febrero de 1981 fue, ¿no? Cuando hubo el forcejeo ese entre ellos dos, realmente, ¿cuál era la mentalidad que primaba en Tejero como para hacer una cosa así? Sí. Bueno, yo creo que eso fue un error gravísimo, es decir, estoy convencido de que mucha gente que incluso podía ver adecuadamente, muchos de los que pensaron, civiles y militares, porque claro, la trama civil del 23F prácticamente no se conoce. Hubo, como saben ustedes, García Carrés el único. Pero yo creo que cualquier militar pues debía sentirse realmente avergonzado de ver a un teniente coronel poniendo una zancadilla a un teniente general. El teniente general, afortunadamente, lo hizo imposible verse por el suelo. No puedo decir más. Yo realmente, que ya era alférez, estaba en la academia, pues sí que sentí vergüenza, francamente. Si no hay más preguntas, bueno, yo sí quiero decir una cosa, que vaya temple que tenía el general Díez Alegría, si después de que habló el rey consiguió dormir, porque yo no era militar, no me consideraba amenazado por nadie, y esa noche no dormí en toda la noche. O sea, que es que... Exactamente. Maravilloso. Bueno, pues gracias, muchas gracias, fabuloso, fabuloso. Y ahora, con permiso de Cristina, pasaremos a degustar ese maravilloso ágape y seguir hablando. Si es que la memoria nos consiente hablar de alguna cosa. A mí me la ha dejado anulada. Solamente quisiera añadir una cosa. Ya habrán podido comprobar que no era simplemente asombro mío, que realmente Pablo González Pola de la Granja, el profesor Pablo González Pola de la Granja, es impresionante a la hora
de dar cualquier conferencia o de hablar ya no solamente por la profusión de datos, sino por lo bien que hila todo. Decirles además que nos hemos puesto de acuerdo, que yo le he instado a don Pablo. Don Pablo solo un poco cacique, ¿verdad? Entonces voy a llamarle por su nombre mejor, si me lo permite. Yo le he instado a Pablo a que hagamos, y con el permiso por supuesto del presidente y de toda la junta directiva, que me lo han dado absolutamente, a que realicemos una serie de conferencias en torno a los principales militares asturianos desde el siglo XIX a principios del siglo XX, bajo un perfil psicológico, con lo cual les insto a todos ustedes a que esas conferencias que van a ser realizadas, el profesor González Pola tiene muchísimo trabajo y no puede siempre, pero por lo menos 2 veces al año, de forma espaciada, se realizarán estas conferencias aquí en el Centro Asturiano. Así que tanto para ustedes que están en estos momentos con nosotros, como para aquellas personas que vengan más adelante o aquellos que nos quieran ver en YouTube, les insto a que se queden porque merece la pena. Gracias. Yo creo que pedir permiso a mi mujer también. También. Indudablemente, con la intervención de hoy se ha ganado el sitio para cuantas conferencias nos quieras dar. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias a usted. Sí, hombre.